dentro de la inyección de dependencias, em, a alguien, por ejemplo, que tuviera que empezar ahora mismo un proyecto o que tenga un proyecto en marcha, ¿qué biblioteca le recomendarías? Eh, Depende. en mi contrato pone que... Estoy broma. Em, Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos a Manuel Vicente Vivo, más conocido como Manuel Vivo o Manu o bueno, como ya sabéis es Android Developer Relations de PREL en Google. Empezó en su infancia a tocar la trompeta a los 7 años creo y durante más de 10 años estuvo estudiando música. De hecho, es de esta etapa de donde aprendió algunos de los conceptos que han sido clave y que vamos, que en definitiva la han influenciado a ser quien es en el día de hoy. Y es, por un lado, el espíritu de equipo, por otro, tocar solos en el escenario, que ya me imagino tocando solos a Manu ahí, y apreciar la belleza del arte. Empezó trabajando en Neosystec, luego en Capital One por más de 4 años, hasta que finalmente, en 2019, aterrizó en Google. Pero mejor que nos lo cuente el mismo, así que bienvenido Manu, ¿quién eres y cuál es tu background? Hola Gaby, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en tu podcast y bueno, YouTube y todo. Estás hecho ahí un crack, todas las plataformas que te mueves. Y nada, muchas gracias por la invitación. Soy Manuel Vicente Vivo, Vicente de apellido, que mucha gente Ah, me lo ujú, pregunta, sí, sí. ujú, Aunque bueno, ya en la esfera internacional, para que no se líen mucho de Manuel Vivo, me ahorro muchos problemas de paperwork en Estados Unidos y tal. ujú, Pues como has dicho, yo empecé, bueno, estoy trabajando como Developer Relations en Google, en Android específicamente. He estado moviéndome sobre muchos temas y ahora como que estoy más centrado en arquitectura. ujú, Imagino que hablaremos un poco de esto luego, pero bueno, dependency injection, coroutines, un montón de cosas. La verdad es que he estado 4 años y durante estos 4 años me he podido dedicar a lo que más me ha apasionado de los temas de Android y muy contento por eso. Yo ahora mismo estoy trabajando en Murcia, en remoto. He estado, como has dicho, bueno, pues en Inglaterra, Estados Unidos, Capital One y demás. Y estudié ingeniería informática aquí en Murcia también. Y la verdad es que volver a la tierra siempre se agradece muchísimo. ujú, La calidad de vida es brutal. ujú. Muy bien. Y así un poco a los inicios, ¿por qué empezaste a programar? Pues, o sea, yo empecé la carrera de ingeniería informática en Murcia sin Ujú, tener ni idea de programación ni a qué me iba a enfrentar. De hecho, me metí a ujú. informática porque era lo que menos me disgustaba en el momento. Estaba ahí entre, siempre me han gustado mucho las ciencias y tal. Estaba estudiando música, pero sabía que con la música iba a ser muy difícil tener un futuro ahí prometedor. Entonces estaba ahí matemáticas, ingeniería informática, matemáticas tampoco lo veía muy claro porque era o investigación o educación o enseñanza. Entonces dije, bueno, me meto a informática. Creo que la universidad tenía una especie de curso de verano para aquellos que querían apuntarse a la carrera. Y bueno, ahí me empezaron a enseñar robots, demás cosas muy interesantes que luego no se vio de nada de eso en la carrera. Me engañaron completamente. Y nada, es un poco curioso, ¿no? Porque mucha gente en el mundillo como que ya tenía su background, lo tenía muy claro antes de entrar a la carrera y tal. Yo nada, iba completamente a ciegas y bueno, ha salido bien. Me encanta mi trabajo, lo que hago. Ujú. Está guay. Y es curioso lo que dices de que engañan un poco a la gente. Bueno, no engañan, como que te dan. A mí Sí. me pasó algo parecido, ¿eh? Bueno, a mí también me gustó mucho lo que hice yo, pero era como que te lo vendía mucho como mesas de mezclas. Sí, sí, sonido e imagen, ¿no? No, después no, Ah, no, claro. no. Es puro, puro y duro.
Pero aparte de, bueno, empezaste, me imagino, pues trabajando como programador, pero ¿cómo entró el tema de hacerte developer relations? Porque claro, Ujú. es un tipo de programador, pero ¿nos lo puedes explicar un poco? Sí, bueno, echando un poco la vista un poco atrás, que yo haya acabado en Android fue un poco casualidad, porque estaba creo, en tercero de carrera y tal, y un amigo mío iba a hacer un curso de Android en la Universidad de Alicante, y Ujú. me dijo, ¿te vienes tal? Era un curso de verano, y dijo, bueno, ¿por qué no? Estoy aburrido. Y dio la casualidad de que luego el proyecto fin de grado, ya que sabía algo de Android, lo hice sobre eso. Luego en Neosystec, que lo has mencionado antes, estuve de prácticas también en la aplicación de Android, que creo que hacían la aplicación de Orbit, esta en la que podías leer periódicos Ah, como el Marca y demás. Esto estuve ujú. ahí un poco trabajando ahí. Y nada, fue ya un poco, a partir de ahí ya me fui a Inglaterra y el hecho de DevRel, hay una pregunta que es un poco rara, ¿no? Que es, ¿DevRel se hace o se nace? Eso voy a explicar. Pero mi experiencia un poco es que, lo primero es que yo tengo muy mala memoria. Y, Ujú. y entonces tengo que estar o con notas o escribiendo o algún tipo de recordatorio para que no se me vaya tal. Entonces un poco también la organización y tal, siempre hay una constante en mi vida. Y yo empecé a escribir y a compartir por puro egoísmo, porque sabía que en 2 semanas se me iba a olvidar lo que había aprendido y quería dejar constancia en plan, bueno, si he aprendido de todo esto, voy a escribir para mi yo futuro que me lo agradezca de alguna manera. A compartir de esa manera y la verdad es que me gustaba mucho, aprendía mucho también leyendo de otra gente, de otros desarrolladores y un poco así empezó mi carrera de DevRel. Lo que era el public speaking no había hecho demasiado antes de entrar a Google, pero un poco por, no sé, la manera en la que creo que soy, mi manera de ser y tal, me ha ayudado a poder ser un poco más abierto, ¿no? Compartir mi experiencia y un poco, no sé cómo de bueno soy o cómo de malo en ese sentido, pero creo que a la hora de estar en el escenario intento un poco en empatizar, enganchar a la gente de una u otra manera. Ujú. Lo haces muy bien, lo haces muy bien. Como te decía, te he visto en directo y espectacular. Se nota, se nota. Em, ¿Por dónde empezamos? ¿Por corrutinas o por flow? Podríamos empezar por corrutinas, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y porque no todo el mundo sabe qué son las corrutinas, evidentemente, ni tiene por qué. ¿Cómo le explicarías en qué consisten y dónde utilizarlas? Mm. Bueno, es una pregunta muy abstracta. Ujú. Eh, y yo empezaría mejor un poco hablando sobre Android, en el que hay un hilo o un thread en la aplicación que es el del UI, el de UI, que hay que intentar lo máximo posible para no bloquearlo, porque eso afectaría la experiencia de usuario. Entonces, si se ejecuta de manera síncrona o se ejecuta lógica en tu código que vaya a tardar mucho tiempo y eso se ejecuta en el main thread o en el UI thread, eso puede pasar que pues, la experiencia de usuario sea laggy, que se vaya colgando, que no responda a la aplicación cuando el usuario presiona un botón. Entonces, para mejorar toda esa experiencia, cuando haya que hacer algún tipo de lógica complicada que vaya a llevar mucho tiempo, la idea es que esa ejecución, en vez de bloquear el UI thread, se lleve a otro thread, a otro hilo externo o en el background que se llama. Entonces, Corrutinas es una librería de Kotlin aparte que te permite ejecutar lógica en diferentes threads de una manera muy fácil. Entonces, lo típico de que, bueno, voy a lanzar una petición a un servidor, a un network request, y lo que quiero es que toda esa espera hasta que reciba la información suceda en otro hilo para que no me bloquee el UI y la aplicación siga siendo responsive.
Entonces, corrutinas básicamente te permite eso, ¿no? Te permite de una manera muy sencilla, evitándote callbacks, haciendo poder handling de errores de una manera muy sencilla que de otra manera te costaría mucho más. Ya te podrías meter en thread pool executors y demás, que la experiencia para el desarrollador es más complicada. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hablas de pools de hilos, yo nunca he entendido bien el por qué las corrutinas son más eficientes. Es decir, yo en su día, hace muchos años, me acuerdo de hacer pool de hilos yo a mano en Java y para poder gestionar varias cosas a la vez. Pero, ¿cómo funciona por dentro y por qué es más eficiente? Ujú. Bueno, es que sea más eficiente o menos eficiente depende de cómo de bien manejes tú los thread pools y Seguro que lo que demás. hacía yo, mejor que lo que hacía yo, seguro. Como todos, al final, creo que tengo por ahí un libro de Concurrency in Java. Nadie, era súper complicado de entender y utilizarlo perfectamente. Al final, si por ejemplo, vas a hacer una petición a internet y creas un nuevo thread para hacer todo eso, pues crear threads lleva su coste asociado, tener que crear el thread, destruirlo, etcétera. Y aunque puedas hacer Ujú, un thread pool que digas, bueno, aquí lo meto todo, a lo mejor cuántos thread pools, o sea, cuántos threads pones en el pool. Le metes 64, le metes 2. Entonces, como que coroutines directamente ellos ya se encargan de la eficiencia de voy a reutilizar este thread que ya está creado. O cuando, por ejemplo, utilizamos el IO Dispatcher, ya te dice que cuando haces, por ejemplo, un with context y te llevas de un thread en default, que es por así decirlo, para cosas que no sean temas de IO y quieras ejecutar en el background, cuando estás en default y haces un with context al IO Dispatcher, él mismo o corrutinas ya ve si es necesario o no cambiar de hilo, porque es muy probable que utilice el mismo hilo para que sea mucho más eficiente. Cosa que a lo mejor si harías tú manualmente y tienes un thread pool para ello, otro thread pool para computaciones muy, muy complejas, ya hay ese tipo de overhead cambiando hilos, cambiando el contexto y demás, penaliza en la ejecución. Coroutines es un poco inteligente y todo eso lo hace por ti. ujú. Que no es poco, que no es poco. No, yo más que la eficiencia, que es importante, siempre hay que tener en cuenta. Para mí es importante siempre que te afecta la experiencia de usuario. Nunca he sido yo muy de obsesionarme porque sea el código lo más perfecto posible. Es más igualmente, ¿no? Egoísta. La productividad que te da Corrutinas a la hora de desarrollar es muchísimo más alta que utilizar otra alternativa. A mi Ujú, parecer, incluso más que ArexJava, pero esto ya es una opinión personal, que creo que Coroutines es mucho más fácil. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, y hablando de productividad, luego hablaremos sobre Jetpack Compose, que ahí y yo creo que hablando de productividad hay bastante que comentar. Bueno, y ya que estamos con corrutinas, ¿qué sería un flow? Bueno, Flow, Corrutinas lo que te permite, bueno, Flow es muchas veces cuando se habla de Flow también se integra en Corrutinas. Eh, Cuando yo hablo de Corrutinas, por ejemplo, sí que hablo de Flow y de lo que se llaman las suspend functions. Ujú, Cuando tú tienes una suspend functions, que en términos simples, es una función que en algún momento de su ejecución puede suspenderse. Y cuando una función se suspende, lo normal es que te devuelva un único resultado, como se llama una función normal de tu código. Tú llamas a una función y puede que devuelva unit o un valor. Entonces, eso, suspend functions, es lo mismo, es una decoración por encima de una función normal. Y Flow lo que te permite es que, dada esa función o esas suspend functions que puedas llamar, Flow, en vez de devolver un único valor, te permite devolver varios. Es como modelamos un stream de datos. Sí, lo se llama un stream of data, en el ujú, que Flow puedes crearte tú como
un Event Bus, que alguna gente también lo conocerá de otras soluciones que servían para esto, que era para emitir a un canal, por así decirlo, a un stream, varios datos a la vez del mismo tipo. En vez de Suspend, que solo te da uno, Flows te permite emitir varios. Ujú. Entonces, por Y ejemplo, un flow podría ujú, ser, para compararlo de manera sencilla, a la hora de hablar con la base de datos, una suspend function es dame el estado actual de la base de datos. Y con flow dirías, emíteme el contenido de la base de datos cada vez que ésta cambie. Entonces son varias emisiones o como, podrías decirlo como que te devuelve muchos valores sobre tiempo. ujú. Y mira, ya que has nombrado los bus events, o no me acuerdo cómo, no me acuerdo el nombre de la biblioteca, Yo apenas la, utilizaba Otto, yo sí, Otto creo. no me acuerdo, pero yo me acuerdo de como de, eso no hay que utilizarlo, eso es muy propenso a errores. ¿Por qué los buses de eventos eran propensos a errores y los flows no lo son? O sí? ¿Cuál es la diferencia? Esto también depende mucho del desarrollador y qué busca, porque a Ujú, día de hoy hay gente que le gusta mucho y sigue utilizando los Events Bus. Y es porque el pro y el contra, que es a la vez, es que no sabes de dónde te viene la información. ujú. Entonces, te puede servir de una manera de que no quieres hacer coupling de tu código, de dos partes de tu código, que no estén directamente asociadas. Entonces, como un event bus, tú dices, yo abro un canal y cualquiera puede emitir a ese canal. Yo no sé de dónde va a venir esa información. Entonces, claro, con un event bus, con esta solución, imagínate que tú tienes un canal abierto para, no sé, para emitir, no sé, locations updates o algo así. O, por ejemplo, si quisiéramos, yo creo que lo utilizaba para comunicar también del view model y el repo, repositorio, algo así raro. O sea, lo utilizábamos de una manera de lo más vasta y lo más mala posible. Y es como imagínate que la base de datos, digo, yo creo que me envíen información a mi view model, entonces abro un canal y cualquier parte del código puede emitir un evento a ese canal y el view model lo va a observar. ¿Cuál es el problema? Que si tengo un error o hay un bug o hay un crash y yo tengo un stack trace, nadie me va a decir o va a ser imposible de saber de dónde viene esa emisión. Entonces, Ujú. estoy perdido. Ya, Sin ya, ya. embargo, con un flow eh, hay dependes 100% del source of information, de quién emite esos eventos. Entonces, si te Ajá. llega un problema, ya sabes, vas al source of truth, al single source of truth, y ahí sabes que en algún momento en esa cadena de eventos y dependencias una a otra, en algún momento ha fallado. Entonces, es fácil de detectar dónde está el fallo. Ujú. Está curioso, la verdad es que no lo conocía a fondo esto. Me recuerda un poco como, sería como comparar a TCP con UDP. Ahí de Exactamente. que Sí, sí. TCP es así así y UDP es a empezar a tirar piedras y a que le den la ha dado. Bueno, Exactamente. bromas aparte. Después, como tenemos más temas más técnicos, pero para que la gente que nos está escuchando y viendo, bueno, y el que nos esté viendo, tienes aquí un botón de suscribirte que va fenomenal para no perderte entrevistas tan interesantes como esta a Manu. Eh, comentarte, en tu día a día, Ujú. ¿tienes algún truco, alguna herramienta de productividad, algo que utilices que te haga ser más eficiente? En mi día a día, como tal, no tanto, lo utilizo de manera semanal. Y mi día a Ajá. día intento mirar un poco hacia atrás. Como te he dicho, tengo mala memoria y tengo que tener la información estructurada. No utilizo, o sea, la manera en la que yo trabajo no necesito de ninguna herramienta súper especial. De hecho, creo que utilizo Google Docs. Google No, Docs está y muy bien, ¿eh? email Está muy bien. es lo único que utilizo. Entonces, lo que a mí me sirve personalmente es que los lunes por la mañana
defino Ajá. las tareas o los objetivos para la semana. En plan, en Ujú. esta semana quiero conseguir X cosas. Y normalmente suelen ser dos o tres de trabajo, o tres o cuatro, dependiendo de cómo o cuánto tenga que hacer en el trabajo. Y también intento meter ahí las tareas o los objetivos personales. Pues quiero leer más, o tengo que hacer X, o voy a hacer tal. Y entonces me baso o priorizo la información o que me que dedico durante la semana en esos objetivos semanales. Es en Ujú. plan, estoy a miércoles y digo, uff, no he hecho nada todavía. A ver, ¿por qué no por qué no he completado la primera tarea? Las tareas tampoco tienen que estar en orden de prioridad o es un poco para que me ayuden a mí a focalizar mi trabajo. En plan, pues a lo mejor estoy bloqueado por cualquier otra cosa o tengo que hacer tal. Entonces, como que cada día me ayuda a centrarme en lo que en realidad me importa para esa semana. Ujú. Y luego, otra cosa que utilizo dos veces por semana era que yo, ya cuando empecé un poco a coger más responsabilidad, tenía que ayudar más a la gente, tenía que investigar sobre ciertos temas, no me quedaba tiempo para pensar. Dices tú, es una tontería, ¿no? O sea, puedes pensar en cualquier momento, pero no dedicaba tiempo físico de trabajo a pensar más allá. Entonces, cuando yo pienso o cuando estoy trabajando en un tema, estoy trabajando en ese tema y mi mente Ujú. puede irse un poco por los lares, pero no era un poco de brainstorming puro. Entonces me bloqueé un par de horas a la semana, creo que lo hago miércoles, no, jueves y lunes o algo así. Es decir, piensa sobre cualquier cosa. Qué ¿Cómo podemos interesante. mejorar el outreach o cómo podemos mejorar la publicidad para este tema o qué serían los siguientes pasos para esto otro, sin centrarme en los objetivos o trimestrales o semanales y demás? Un poco de desvariar un poco para dejar a la mente un poco de libertad y que pueda ahí, no sé, sacar Muy guay, cosas muy nuevas guay. que no tienes tiempo durante la semana. Claro, claro. A veces que en estos tiempos que corren, bueno, y seguramente se lleva diciendo eso toda la vida, pero que como no nos da tiempo de aburrirnos, la creatividad pues Sí. es un poco que la asfixiamos y eso me parece genial, bueno, me parece muy, 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 muy buena idea, Y porque, sobre claro. todo esto Ujú. lo hago, no lo hago, iba a utilizar una libreta, empecé con una libreta, pero al final lo hago con el iPad y demás, con el Pencil, me pongo ahí un poco a dibujar, intento porque claro, en el Google Docs como que todo es como muy, muy estructurado, párrafos, tal. No, Hmm. aquí que haya desorden, el desorden que pueda relacionar temas que en un principio no había pensado, porque como tengo varios temas en mente, ¿no? Trabajo en unas cuantas cosas en plan, ¿cómo puedo relacionar este tema con este? ¿Qué hace falta para mejorar la Ujú. experiencia de las dos plataformas? Qué Me guay. ayuda. Muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, eso me recuerda que tengo por aquí apuntadas un par de preguntas de ahí de la comunidad premium, pero bueno, lo dejaremos para después, pero que Vale. están muy interesantes. Retomando un poco así la parte más técnica, ahí, abriendo un poco el melón de la inyección de dependencias, ¿nos podrías explicar qué es la inyección de dependencias y para qué sirve? Ujú. La inyección de dependencias sirve para obtener un código más limpio que pueda escalar mejor y que pues sea de más fácil mantenimiento y que se pueda testar de una manera más fácil. Y eso, ¿cómo lo consigue? Es que a una clase en la que, o un tipo, o una parte de tu aplicación que dependa de otra parte, en vez de que esa clase o ese tipo se encargue de él mismo crear sus propias dependencias, por así decirlo, o esas dependencias con otra parte de la aplicación, que sea que esas dependencias se le pasen a la clase. Que es lo típico de que tienes un coche con cuatro ruedas, en vez de que el coche cree sus propias cuatro ruedas, las ruedas se le pasan como dependencia al coche. Para que el coche, pues, en vez de ser un coche, pueda ser a lo mejor un tractor si le pasa ruedas más grandes, o pueda ser, no sé, un mini coche que no pueda funcionar porque
solo te interesa el chasis y no quieres pasarle ruedas. Me he inventado mejor que el termosiphon de Dagger. Está guay. Espero que haya Oye, funcionado. sí, 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 no, no, sí. Y de hecho, creo que nunca había pensado el hecho de que, claro, es que el código es más sencillo. Y es verdad. Y hay veces que a lo mejor, mira, es verdad. Muy buena, Sobre muy todo en el buena. sencillo y como que te promueve, ¿no?, el sentimiento de voy a intentar eh, crear más módulos o separar Hmm, responsabilidades, y luego cuando en una clase tienes ahí todas las dependencias declaradas, por ejemplo, en un constructor, te ayuda sin tener que ir sobre el código, te ayuda un poco a saber más o menos qué responsabilidades tiene esa clase. ujú, qué interesante. Sí, sí, Una sí, cosa totalmente. también Dime. muy relacionada es que con Jetpack Compose hay una especie de crítica que ni estoy a favor ni en contra. La verdad es que estoy un poco ahí. Es que con esto que estamos diciendo en Google de arquitectura de state goes down, events go up, como que es posible que te encuentres una composable function que tenga la declaración de la función un poco grande, ¿no? Porque a lo mejor emite Sí. 5 eventos al padre, luego le pasa estado, modifiers, tal. Es que en realidad, si te fijas, vale, estoy de acuerdo de que muchas veces, que es lo que se llama el prop drilling, que esas propiedades, esos eventos van haciendo un montón de nesting, van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Sí. y nunca paran. Pero al final tú ves la declaración de esa función y de una manera muy sencilla sabes qué hace sin tener que ir sobre todo el código de la función. Ves que emite 5 eventos, por lo que tiene esas responsabilidades, se encarga hay algo en el código que hace que eso se emita y luego recibe ese estado porque a lo mejor es posible que lo muestre por pantalla o lo maneje de alguna manera. Entonces, sí, no, esas dependencias, esa declaración que tiene la función, pues como que te ayuda un poco a saber más la identidad o de esa clase o de esa función o lo que sea. Te ayuda a conocer Hmm, el código. hmm. Sí, la verdad es que la primera vez o de las primeras veces que empecé a ver funciones composables, uy, cuántos parámetros. Pero después digo, mira, Ujú, esto se parece a un builder. Y dices, oye, pues están bien, no tiene nada, no tiene nada de malo. Esa regla ujú, de como más de 2 parámetros ya tal, tres, no sé, cuatro ni lo pienses. Es como dice, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? ujú. No hay ningún problema. Muy bien. Y dentro de la inyección de dependencias, em, a alguien, por ejemplo, que tuviera que empezar ahora mismo un proyecto o que tenga un proyecto en marcha, ¿qué biblioteca le recomendarías? Eh, Depende. en mi contrato pone que... Estoy broma. Em, Yo recomendaría utilizar Hilt. No porque haya Ujú, hablado de Hilt durante 2 o 3 o 4 años. En realidad a mí me resulta muy fácil, de hecho, que tenga el tiempo la generación de código que suceda, el tiempo de compilación, que tienes esa seguridad de que no va a, la aplicación a hacer crash en runtime, el hecho que también tiene integración con Android Studio y demás. Al final, si te digo la verdad, personalmente me da un poco igual. Si yo voy a un proyecto, mm, estaría más interesado en que dependency injection o inyección de dependencias esté usado correctamente y que se sigan los patrones y las best practices correctamente que la librería que en realidad utiliza. mm, Em, lo digo porque es que inyección de dependencias es muy complicado. No sobre todo, no es eh, adaptarse al patrón o decir, oh, estoy utilizando Constructor Injection. Todo el mundo puede hacer eso, sino como, para mí, tanto inyección de dependencias como arquitectura, la clave de todo, porque mucha gente está, bueno, diciendo, oh, necesito una data layer, domain layer, view model. Da igual, olvidaros de todo eso. De hecho, di una charla en DruidCon Berlin sobre arquitectura y es que antes de mencionar documentación o cualquier cosa es en plan, conceptos básicos
que hay que saber antes de o entender o saber como empaparse de ellos antes de hacer cualquier cosa. Y este concepto me sirve tanto para arquitectura como para inyección de dependencias, que es el tema del scoping, que es Ujú, hasta cuánto tiene que vivir un tipo. Para mí arquitectura es eso, y inyección de dependencias también. Tengo, por ejemplo, un repositorio o tengo un viewmodel. Es súper importante saber ese objeto, cuánto tiene que vivir en memoria, cuándo tiene que desaparecer, cuándo tiene que estar disponible por si me voy, en plan, hago back and forth, me muevo rápido entre pantallas. Es importante que eso se tenga muy claro para, de nuevo, que la experiencia de usuario sea óptima. Entonces, cuando yo pienso en arquitectura, sí que es verdad que puedes pensar, cuando en arquitectura hablamos de diferentes layers, en realidad estamos hablando de diferentes scopes. Estamos hablando de ujú, que un repositorio va a vivir más que la pantalla, va a vivir más que un view model. Cuando estamos hablando de inyección de dependencias, cuando estás definiendo tu grafo de dependencia, ese grafo o estos tipos, cómo están relacionados en tema de cuánto tienen que vivir. Entonces, puedes utilizar la librería de dependency injection que tú quieras, que si esos conceptos no están claros, todas las vas a utilizar mal. Entonces, yo recomendaría primero, pues eso, por ejemplo, en Google tenemos una documentación de hacer inyección de dependencias de manera manual, que es muy sano. A picar código, a hacer todo el boilerplate nosotros y entender, preguntarse cuánto tiempo tiene que vivir este tipo, en qué momento lo tenemos que destruir para pues, no hacer leak de data y demás. Para mí es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y yo, por ujú. ejemplo, cuando pienso en arquitectura, pienso también en eso, en scopes, en cuánto tiene que vivir una clase y demás, porque al final eso es lo que va a definir prácticamente la aplicación. Ujú. Muy interesante. Y, por ejemplo, con Hilt, Mm. cuando tú a un viewmodel le pones la anotación @HiltViewModel y demás, esto, digamos, que ya te lo haría Gil de serie, el hecho de no tener que preocuparte de eso, sino que ya te lo está haciendo automáticamente. Ujú. Lo que está haciendo ahí Hilt es que está creando el factory del viewmodel para ti. Eh, viewmodels en realidad te lo proporciona o se lo tienes que pedir al framework, a Lifecycle, a la Ujú, plataforma. Y entonces cuando ya el viewmodel tiene algunas dependencias, ya le tienes que decir al framework cómo obtener esas dependencias. Y normalmente, si lo quieres hacer de manera manual, te defines una factory en el que dices, oye, te voy a llamar con estas dependencias y esto es lo que utilizas cuando me tengas que dar un view model. ujú, Y Hilt lo que hace es que dice, rapta ese view model y lo crea por ti. Y ya se encarga de inyectarlo o de ponerlo en el view model store owner, que es quien en realidad te va a dar esa instancia del view model, y ella lo instala directamente donde sea, o en el activity, o en el fragment, o navigation destination, y ya automáticamente te lo da. qué Entonces eso es lo bueno, interesante. ¿no? Que tú pones el Hilt view model, como esas dependencias te las va a dar Hilt, o van a estar en el grafo de Hilt que Hilt conoce, él ya puede generar esa factory por ti y ya lo instala donde tiene que ser. Entonces ya tú en tu activity o composable function ya llamas a la API normal de ViewModel y ya está. No tienes que hacer nada. Ujú. ¿Y con lo de Android Entry Point, sería algo similar? Claro, Android Entry Point se pone en esos tipos que Hilt no sabe cómo crear. Esos tipos son los tipos del framework. El activity, Hilt no puede crear una activity porque lo crea el framework y demás. Entonces, Android Entry Point le dice a Hilt, oye, esta clase necesita saber del grafo de dependencias. Y aparte de necesita saber, es que te va a crear también como una especie, el component asociado al lifecycle de ese framework class. Y en ese Ujú, sentido, Android Entry Point lo que te permite también es inyectar del grafo de Hilt cuando se crea la instancia que directamente
te popule o populate lo que viene siendo las instancias del grafo de Hilt cuando se crea. Creo que Ujú, en Activity pasa en onCreate y bueno, por ahí. ujú. La verdad es que da gusto irte. Es una pasada cuando, el que Muchísimas te está gracias. escuchando ahora mismo dice, se lo sabe, ¿eh? Se lo sabe. Está, vamos, Bueno, eso muy bien. ya al final, como decía al principio, es trabajar en temas que te apasionan. Yo antes de... Al final, cómo yo acabé en Hilt fue también un poco casualidad, porque en Capital One siempre me ha gustado mucho el tema de inyección de dependencias, de Dagger, y llegué a la compañía y era en plan, "Uf, necesitamos que hacer algo en este tema, ¿no? Porque cómo está Dagger a día de hoy, bueno, cada uno lo utiliza de una manera, no hay documentación, no hay nada. Necesitaríamos mejorar un poco esta historia y crear un poco de... De hecho, por eso ahora hay documentación de Dagger en developer.android.com, aparte de Dagger.dev, que es otro, que era donde estaba originalmente. Entonces entro ahí en plan, bueno, ahora que he cogido un poco de confianza, porque al principio cuando entré estaba trabajando en temas de UI, nunca he sido mucho de UI, pero bueno. Eh, eh, Trabajé donde me necesitaban. Y entonces ya dije, bueno, Dependency Injection, podríamos hacer algo aquí. Luego había otra parte de Jetpack que estaba trabajando en lo que al final sería Healed. Luego había Healed, en realidad viene de una librería que tenían trabajando ya internamente por varios años. Entonces, como se alinearon un poco los astros, que era un equipo de infra de Google que tenían ya una librería, Jetpack que quería darle un refresco de cara a Dependency Injection, y yo que venía de Deprel con muchas ganas de mejorar la historia porque había sufrido como todo el mundo el tema de Dagger y tal, entonces como nos unimos ahí los tres equipos y la verdad que muy involucrado desde el principio, dando un montón de feedback y muy contento por el resultado. Por eso ahora parece que hablo de esto como que estoy estudiándolo todos los días, pero al final esa pasión, con esas ganas de cambiar las cosas se notan al final. Ya lo creo que se nota, ya lo creo. Y ya una última pregunta sobre inyección de dependencias. Bueno, una penúltima pregunta sobre inyección de dependencias. En alguien que tenga, bueno, alguien que seguro que somos miles si no muchos más, de personas que tenemos un proyecto solo con Dagger 2, que queramos meter también Hilt, ¿habría algún contra? En un principio no. Hilt y Dagger te permite hacer interop de una manera sin igual. Está mucho bien, muy, muy bien. De hecho, tu proyecto de Dagger se puede beneficiar de muchas cosas de Hilt. Por ejemplo, el tema de los view models y también las APIs de testing. Porque reemplazar módulos en Dagger así a mano, que te tienes que crear tu propio grafo en testing y demás, la verdad es que con Hilt está muy bien. Pero eso, claro, ¿cómo lo priorizas? Pues no sé, ya cada uno depende. Muchas veces no merece la pena, o otras veces sí, dependiendo de cómo quieres el producto que escale a otros equipos y demás. Eh, Mucha gente, es que la inyección de dependencias, lo bueno y lo malo, es que es intrínseco a un proyecto. Una vez que empiezas a utilizar una herramienta o una manera de hacer las cosas, cambiarla es muy complicado. Entonces, Hilt y Dagger sí que te permite poco a poco ir migrando cada vez que tocas algo, una pantalla y demás. Y entonces ahí sí que funciona mejor. Pero ponerse ahí, poner la aplicación patas arriba e intentar cambiarlo todo a la vez es un poco locura. Entonces, yo recomendaría ir poco a poco. Y de hecho, normalmente, por lo general, cuando uno migra a Hilt, ve que su grafo de Dagger o cómo utilizaba los módulos en Dagger y tal, no era tan eficiente ni de la mejor manera como podía ser. Entonces, como que también Hilt te ayuda un poco al tema de la eficiencia, de que sea un poco mejor y que no tengas módulos repetidos en toda la aplicación. Muy interesante. Bueno, y así un tema más ligero, em, ¿hay alguna cosa que te hayas comprado en el último año de menos de 100 euros?
hasta 120. Venga, va, no, bromas aparte. Algo así que no te haya costado mucho dinero. Que digas, wow, esto ha sido un game changer, esto me ha cambiado la vida. Uf, tanto como cambiarme la vida es complicado. Eh, la verdad es que no soy muy caprichoso y no soy de probar todos los gadgets ni nada de nada, pero volviendo un poco a la productividad del trabajo, sí que me compré una cosa no hace demasiado, a lo mejor hace no sé, un año o 9 meses o así, que me está ayudando a concentrarme en las tareas. Mira, de hecho, lo tengo aquí, lo he utilizado esta mañana, que es como una especie de temporizador que tú puedes decir, dame un Ah, temporizador. Es como la como técnica Pomodoro. Sí, Mm. sí, sí, sí. Es en plan, por ejemplo, yo he utilizado el de 5 minutos porque estaba intentando concentrarme en una tarea y entre que he vuelto hace una semana de Android Developer Summit, estaba ahí un poco de jet lag y que no, todavía el sueño no se me había acostumbrado a España. Y con lo que la semana pasada que tuvimos pues con Twitter y todo el rollo que está pasando últimamente, mi cabeza estaba más para allá que para acá. Entonces Sí. digo, tengo que hacer esto y demás. Entonces me he dicho, venga, 5 minutos. En 5 minutos, porque claro, me ponía a hacer cosas y luego abría Twitter, o abría no sé qué, me ponía con el chat de no sé cuántas, en plan. No, tienes que hacer esto, en plan. 5 minutos sin abrir Twitter, sin chequear WhatsApp, sin hacer nada. Céntrate en la tarea. La verdad es que me viene bien. Cuando la mente dice que no y esto dice que sí. Eso te fuerza un poco a hacer eso. Qué guay, qué guay. Pues ya nos pasarás el link Lo, de donde lo lo compré en compraste. Amazon, no tiene que ser muy caro. Yo creo que por menos de 20 euros lo tienes. Yo es que me acuerdo que hace tiempo busqué uno, pero lo que encontré no me convenció. Al final utilicé una aplicación. Tengo por aquí una tablet y tengo un Pomodoro ahí. Pero la verdad es que como lo tengo en la tablet y a veces pues Ah, se me olvida y no lo utilizo. Y esto la verdad es que puede venir muy guay. Sí, sí. yo creo, a mí sobre todo me ha venido, a ver, lo del forzarte a hacer algo, no siempre viene bien. Por ejemplo, mi trabajo muchas veces es, como estabas diciendo antes, de creatividad. Te puedes poner a escribir una documentación, un blog post, pero si no viene, no viene. Entonces, forzar tampoco es proactivo y no siempre viene bien. Pero lo que tenía que hacer era así fácil, que sabía que lo podía hacer, pero estaba procrastinando ahí a tope. Y digo, esto tengo que ponerme a hacerlo. Y también quiero dar un poco dar a entender a la gente de que, o sea, está bien no ser eficiente en todo momento. Yo hoy me he forzado a hacer esto porque es que la semana pasada, ya te digo, fue un poco dura. Entonces quería empezar un poco la semana, aunque estamos a miércoles, en plan, quiero volver un poco a la productividad y a hacer cosas como antes. Sí que es verdad Ujú, que después de nosotros, por ejemplo, después de Android Developer Summit, que el primer track en el que yo estaba involucrado fue hace un par de semanas, como que ya el nivel de estrés, el sacar cosas, ya un poco nos podemos relajar. Entonces también nos hemos dado un respiro, pero ya quería yo volver a la normalidad. ujú. Muy guay. Vale, pues yo creo que podemos ya mirar las preguntas. Tenemos aquí un par de preguntas dentro de ahí de los Androides Premium, que es la membresía, la comunidad que tenemos ahí en gaymoreno.soy. Y vale, pues tenemos aquí Dersarco, perdón, perdón Carlos, Dersarco, no, Dersarco, em, que dice, a ver, como DevRel se sabe que tienes acceso anticipado a la documentación nueva que va saliendo para Android. Mi pregunta sería, ¿cómo saber o dónde puedo ver cuando se publica una nueva información dentro de la documentación oficial de Android? Eh, es complicado porque incluso nosotros mismos muchas veces nos perdemos los updates del resto del equipo. Y lo primero, lo más fácil es seguir a gente en redes sociales. Ahora mismo estamos activos muy activos en Twitter, normalmente ponemos ahí. Y lo otro que lleva ya, yo el otro día grabé el episodio 71,
de Now in Android, que ahí intentamos como agrupar toda la información que ha salido en las últimas 2 semanas. Lo intentamos hacer cada 2 semanas, en temas de vídeos, de blog posts en Medium, y lo que sí que es verdad que la documentación es lo que está ahí un poco más oscuro, que no recibe notificaciones. Para eso intentamos sacar lo máximo posible en Now in Android, y luego hay algunas páginas que tienen contenido dinámico, que te ponen lo último que se ha cambiado, pero eso es más complicado de ver. Yo intentaría mirar Now in Android. eh, También intentamos desde dentro a la gente del equipo un poco promover esa información nueva que sale, es muy importante. Sobre todo también, por ejemplo, ahora que viene Android Developer Summit, Google I.O., ahí es cuando decimos, hey, hemos sacado todo esto, mirar la documentación y, y ahí podréis informaros más. Eh, Claro, es que es complicado porque, por ejemplo, ahora esta mañana, de hecho estaba trabajando en guidance de Safe State Handle, y, y cómo, pues bueno, un poco de Remember Savable, de Unsafe Instant State, cuándo utilizar B-Models. Y claro, esa información la actualizamos de manera pasiva, sin darle tampoco demasiado bombo, hasta que a lo mejor ya tenemos suficiente cambios para poder informar a la comunidad. Porque a lo mejor que haya cambio. Por ejemplo, esta mañana esto que estaba diciendo en los 5 minutos, era para la página, el page de Safe State Handle, ponerle un apartado de testing. Pues no voy a montar aquí un gran barullo solo por esa sección pequeña, ¿no? Pero a lo mejor si tenemos una actualización mucho más grande, o tenemos una charla en I.O. o ADS, sí que, verdad, decimos, hemos cambiado todo esto en conjunto, mirar ahí. Entonces, por Ujú, ejemplo, yo prestaría atención sobre todo a estas conferencias que organizamos desde Google para ujú. informarse de lo nuevo. Muy bien. Bueno, comentar que todo esto pondremos links bueno, pondré yo directamente links ahí en la web en gabymoreno.soy, será gabymoreno.soy/Manuel-Vivo. Así que, vamos, si estás ahí ahora haciendo deporte o cualquier cosa, fregando los platos, lo que sea, tranquilo, que lo tendrás ahí en la web. Vale, y la otra pregunta es de Jimmy. Y nos dice, vale, eh, dice, ¿cómo haces para mantenerte esbelto y joven? Eh, eso sí es mi abuela, que está suscrita ahí. Sí. A ver, tengo 30 años. Yo creo que para la edad incluso me echan más de los que tengo. O sea que el truco es nacer más tarde. Nah. Bueno, Bueno, eso, de hecho, eso lo había tachado, pero la verdad es que me parece muy muy guay. Además importante, sí. que mm, Relevante a, para el tema. a nadie le amarga un dulce. Vale, y también pregunta, tiene un par de preguntas. Vale, una es, ¿cómo un DevRel Engineer lidia con el síndrome del impostor al tener que estar tanto con las últimas tendencias en tecnología móvil? Pues malamente. Eh, Malamente porque al final somos personas. eh, el síndrome del impostor que pueda tener, o el FOMO, ¿no? El miedo de voy a perderme algo, también lo tenemos nosotros. Y al final intentamos lidiar con eso como mejor se puede. Primero aceptando que es imposible saberlo todo. Entonces yo, si me dedico a inyección de dependencias, a coroutines y arquitectura, pues me gusta saber del tema, me intento informar lo máximo posible. No voy a saber absolutamente de todo, incluso dentro de ese tema, porque es muy complicado. Y un poco aceptar de que otros temas lo van a llevar pues gente del equipo también, y que si necesito algún tipo de información voy a recurrir a ellos. Ujú. Es que nos pasa lo mismo. Por ejemplo, los temas de las charlas de ADS. Pues sí que me gustaría verlas absolutamente todas, pero es que no tengo Ah, tiempo para absolutamente todo. Y claro. el síndrome de impostor, eh, yo lo he tenido durante toda mi carrera, y en mi equipo también se acentúa. Porque claro, estás rodeado de talento puro.
y decir, joder, mira cómo hace esto, que le viene todo enseguida y demás, y yo aquí como un pringado me tengo que echar no sé cuántas horas. O se pone a programar algo y le sale en nada de tiempo. Nos pasa a todos. Al final, bueno, hay que aceptarlo. Síndrome de impostor se tienen todos los días, ¿no? Al final hay que convivir con ello, no preocuparse porque pues es que es importante tener un buen mental health y para eso intentar un poco conocer los límites de cada uno, también las virtudes, que es muy importante saber valorarse y saber que es imposible saberlo todo. Es que he tenido suerte que las preguntas que me has hecho las he sabido responder, pero si no lo hubieras sabido responder, que muchas veces me pasa en paneles, cuando estamos en Ask Android y demás, pues si no lo sé, no lo sé. Intentaré buscar información en otro lado para llegar a ti de nuevo y decirte lo que he investigado, pero si no hubiera sabido algo de lo que me has preguntado, con total honestidad te hubiera dicho, siguiente, o algo, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que estoy pensando yo ahora mismo es que si Manuel Vivo está diciendo que tiene, tiene síndrome del impostor, más de uno estará pensando, madre mía, entonces yo qué tengo que tener. No, es que al final eso es psicológico, ¿no? Y al final cada Sí, uno lo vive de una manera distinta. sí, sí, totalmente. Vale, y la otra pregunta que tenía Jimmy, me parece muy interesante y igual lo vamos a enlazar con una cosa que viene después, es cómo visualizas el futuro de Jetpack Compose con Kotlin Multiplatform, sobre todo considerando que Flutter es de la misma Google. Eh, aquí ya se abre el melón, ¿no? De qué se considera nativo y qué no. A ver, Compose en un principio, a día de hoy, y en lo que el equipo está 100% invirtiendo su tiempo, es en Android. Sí que es verdad que ahora en multiplatform salió el otro día un blog post sobre que hemos sacado unas previews de unas librerías de Jetpack que soportan multiplatform. Creo que era Collections and Data Store. Al final, en un futuro, no lo sé cuándo, es posible que el tema del UI multiplatform, de momento, no se sabe nada. Sí que es verdad que a lo mejor se puede ver cómo el tema de la business logic, cómo se puede convertir en multiplatform y demás, es algo que pues ya estamos un poco como rascando las superficies y estamos investigando sobre el tema. Sobre todo estamos investigando porque no sabemos cómo, cómo eso afecta a la experiencia del usuario. Eh, Nuestro objetivo es aplicaciones Android, que las aplicaciones Android sean de la mayor calidad posible. No vamos a adoptar, por ejemplo, adoptar Kotlin Multiplatform en Jetpack o en las librerías de Data Store si le va a hacer la vida imposible a los usuarios de esa librería. Nos Ujú, perjudicaría también a nosotros, ¿no? Entonces es un poco ahí ver cómo ese balance de ver qué es útil para el desarrollador, para la experiencia de usuario, y el tiempo lo dirá. Ahora mismo es muy difícil predecirlo. Eh, entonces, por ejemplo, desde nuestro equipo de arquitectura, pues sí que eh, miramos al futuro, ¿no? Tampoco estamos mirando cómo la arquitectura puede ser más fácil con Compose. También tenemos en mente KMP, Kotlin Multiplatform, sin volvernos locos. Y estamos viendo que cualquier tipo de guidance de best practices que sacamos que no vaya en contra de esos principios, ¿no? Que no vaya en contra de unos principios multiplatform. Pues, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la data layer que tenemos ahora, la capa de datos, en un principio podría ser Kotlin Multiplatform sin ningún sentido. A lo mejor el domain layer, que ahora lo consideramos opcional, pues a lo mejor si te vas a meter a KMP, es posible que sea más que opcional, porque te interesaría reutilizar los casos de uso cuanto más mejor. Entonces, te interesaría crear más de esos para poder reutilizarlos. Quiero decir que ujú. creo que desde nuestro equipo, por ejemplo, no somos reacios a nada de eso. La guía que sacamos debería de ser compatible para el futuro porque no queremos tener que cambiarlo todo en unos años. Ujú, muy bien. Bueno, ahora después hablaremos de Jetpack Compose, pero antes de eso, durante
tu carrera profesional, ¿has tenido alguna anécdota que te haya llamado especialmente la atención? Bueno, estábamos hablando de esto antes y estaba diciendo que con la pandemia al final nos ha puesto a todo el mundo en un stand-by en el que por 2 años no ha pasado absolutamente nada. Eh, ha sido el día de la marmota uno detrás de otro Sí, sí, sí. sin saber nada. Y algo que me gusta recordar mucho, que es cuando estaba haciendo las entrevistas de Google, las pasé, iba a entrar al equipo, fui a la oficina de Madrid, estaba ahí con José Cerca, mi compañero, y entonces creo que fui un mes antes de mi día de entrada oficial y tal. Y recuerdo que me decía, "Uf, no te puedo contar todavía nada, pero hay una por llegar. O sea, está todo el mundo dentro de la compañía flipando. Cuando te enteres, no, se va a explotar la cabeza". Y ahora en ese momento era Jetpack Compose. O sea, antes de Jetpack Compose, claro, ni estaba abierto al público, ni estaba desarrollándose en open source. Y yo pensaba, ¿qué puede ser esto tan revolucionario que vaya a flipar? Porque al final Jetpack estaba cubierto con un montón de libraries, ya estaba Room, ya estaba, no sé, había muchas cosas, pero algo que te revolucionara Android. Y sí, al Sí. final entré y me dijeron, mira lo que estamos trabajando. Y digo, no puede ser. O sea, era flipante. Y de hecho, cuando yo entré, no sé si lo habéis visto, antes Jetpack Compose tenía como tags de HTML un poco, como que era un híbrido entre Kotlin y HTML en el mismo fichero, era muy raro. Y así era cuando entré yo. Y luego, menos mal que ha evolucionado a algo mucho más bonito. Sí, eso me suena habértelo oído en alguna charla o algo, pero yo eso no lo he llegado a ver. Yo ya directamente. Eran unas versiones muy prehistóricas de Compose. De hecho, ni siquiera se Ujú, llamaba Compose entonces. Era ujú. R4A o algo así, ¿no? Muy raro. Bueno, pues el momento que todo el mundo estaba esperando. ¿Qué es Jetpack El que me Compose? calle o no. Ah, vale. ¿Qué es Jetpack Compose? Bueno, hemos estado tocando un poco esto. Jetpack Compose, para darle ahí el elevator speech de venderlo absolutamente, es el futuro de Android. Es una manera de construir UIs de una manera declarativa y reactiva en el que a la hora de construir tus UIs, ¿te acuerdas que te he dicho antes de que yo nunca he sido una persona mucho de UI, que nunca me ha Ujú. gustado nada? Me empezó a gustar con Jetpack Compose. La manera de construir UIs, la manera que puedes reutilizar tus Uf, componentes y demás es brutal. Y a mí que nunca he sido mucho de la capa de UI, de animaciones y demás, la verdad es que con Compose se simplifica todo muchísimo. Sí que es verdad que cuando empiezas a mirar Jetpack Compose necesitas un poco reaprender muchas cosas que dabas por supuestas antes, pero una vez estás en el mindset de Jetpack Compose bueno, es un game changer en Android. ujú. Y así una pregunta así un poco específica de Compose. ¿Debería haber estado dentro de un Composable? Sí. eh, a ver, un composable define una parte de la UI. Ujú, Y una UI, si no tiene estado, es estática. Y sabemos ujú. todo el mundo que las aplicaciones Android no son estáticas. En algún momento en tu aplicación tiene que haber estado. Bueno. Ya Ujú, sea que ese estado lo puedas, por así decirlo, encapsular. Lo que estábamos hablando antes, ¿no? De los scopes. Al ujú. final, que tú ese estado, en vez de estar en un composable function, lo tengas en un view model o en un stakeholder, si queremos hablar de manera más genérica, al final está como prácticamente al mismo nivel. Y, y lo que puedas tener en el view model o puedas tener en un stakeholder lo puedes poner en la UI, pero al final, porque queremos que la aplicación sea más escalable, maintainable, etcétera, etcétera, al final intentamos quitar cosas de los composable functions para que sean más fácil de leer, de mantener y demás. Entonces, estado va a haber. Que quieras poner ese estado en la UI, en composable function o fuera de él, depende de cómo de complejo es. Muchas veces, si es algo muy sencillito, yo no me importa verlo ahí,
pero ya se empieza a complicarse, lo extraemos o extraemos esa complejidad a otra clase. Ujú. ¿Por qué? O Muy... sea, me interesa la pregunta ahora de vuelta, eh, porque, o sea, ¿qué hay detrás de tu pregunta? La siguiente. Ah, vale. Y la siguiente pregunta es, ¿deberíamos pasarle los view models a un composable? Bueno, al final se lo pasas, como estamos diciendo, eh, o la buena práctica que por así decimos es pasárselo en la declaración de la función como parámetro, para que Ajá. así puedas reemplazarlo o puedas cambiar la implementación si es necesario. Imagínate, o en testing, o y sin irte más lejos, si ese view model o ese eh, stakeholder, que ahora lo llamamos así de una manera más genérica, si eso se necesita controlar en una composable function que esté más arriba en la jerarquía de la UI, entonces sí, pues si lo tienes interno ya no se puede controlar y es más complicado pues eso, de hacer testing, de hacer el preview y de controlar y manejar. Ajá. Por lo tanto, podríamos pensar en un composable, bueno, y no es una asertación, es una pregunta. ¿Podríamos pensar en un composable como cuando tenemos una clase y en el constructor le pasamos parámetros, que se los pasamos por constructor, porque eso nos va a servir para después para poder moquear esas properties y así de ese modo? Es que no sé si me estoy explicando, pero Sí, yo tiene lo sentido. estoy. Igual, no sé si O me he explicado sea, muy bien, pero ¿tiene es que sentido esa mm, extrapolación? me hace gracia porque esa discusión, esa conversación la tuvimos internamente hace cosa de un mes y medio o así. Y yo soy, pero ese sentido, ¿no? Para Ujú. mí, eso que se hace es una forma de dependency injection. Porque al Sí. final tú le estás pasando a esa función, le estás pasando cómo tiene que funcionar y cómo tiene que comportarse. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otro punto de vista más, por así decirlo, más basado en un caso de uso muy específico, que se está hablando de a lo mejor de Dagger o de JVM, cómo la JVM trata, y Dagger en este caso, inyección de dependencias sobre todo en torno a clases, no tanto como a métodos. Aunque puedas inyectar funciones y demás, como que la base está siempre en clases. No debería ser así, pero es como que mucha gente cuando habla de dependency injection se refiere tanto a inyectar clases o interfaces y demás y no tanto en funciones. Pero o sea, yo lo interpreto de la misma manera. Para mí es una forma de dependency injection. Y de hecho, creo que si te vas a la Wikipedia y buscas dependency injection, te sale la definición como de pasar parámetros a funciones y demás, como que sí que es una forma de hacerlo. Aunque a lo mejor el Ujú, framework de turno, en este caso, pues Dagger o tal, no sea muy friendly, no sea muy fácil de hacer eso. ujú. Bueno, y al final en Kotlin la función es un ciudadano de primer nivel, así que Claro. no hay ningún problema. Bueno, ahora sí que voy a hacer una afirmación, y es que no es una opción el empezar a utilizar Compose. Es decir, lo que muy bien has dicho es el futuro, vamos, y gran parte ya del presente. Y eso yo creo que ya no es algo que esté descubriendo nada, que hay que ocupar Jetpack Compose cuanto antes mejor. Ahora, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere hacerlo, pero dice, uff, es que tengo todo lleno de XML, la transición, la migración se me hace complejo? ¿Qué le dirías? Bueno, que es normal que todo el mundo está así. Y al final, igual que migramos aplicaciones de Java a Kotlin, se puede utilizar un approach similar. Empieza con cosas pequeñas o, por ejemplo, eh, en testing no tiene mucho sentido. A lo mejor cuando migrabas de Java a Kotlin sí que te ponías a migrar algunos tests.
aquí a lo mejor tiene sentido de que voy a primero aprender Jetpack Compose eh, y luego, por ejemplo, voy a construir una nueva pantalla. Voy a hacerla en Compose. O tengo que hacer esta funcionalidad nueva, esta parte de la pantalla. Como hay interop entre Views y Compose de una manera muy sencilla, pues ponerlos uno encima de otro o el otro así, puedes combinarlos como quieras. Y la idea es esa, yo empezaría nueva funcionalidad, nueva pantalla, voy a intentar con Jetpack Compose a ver qué tal. Si veo que soy más productivo, que me está gustando, que me lo hace de manera más fácil, como no tengo que cambiar la arquitectura, porque Jetpack Compose funciona prácticamente con cualquier arquitectura que tengas en tu aplicación, pues si me ayuda o si me siento cómodo siguiendo con él, pues sigo con Jetpack Compose. Que no, que necesito aprender todavía más, o me esfuerzo más, o ya un poco intento retrasar un poco la migración. Pero más que migración, es que migrar, dependiendo del producto, no siempre es asequible. Entonces, sobre todo, nueva funcionalidad sería lo suyo que fuera con Compose. Ujú. Has comentado una cosa que te quería preguntar y es al cambiar o en general utilizar Jetpack Compose implica algún cambio en la arquitectura de un proyecto. No debería, a no ser que la arquitectura sea MVP. Es Model View Presenter en el que el View Model o Presenter tenga acceso directo a una interfaz que haga referencia a la vista, a la UI, entonces ahí habría que darle un cambio. Porque en una o sea, no puedes tener, es que creo que ni siquiera nunca lo he probado, ¿no? O sea, no es posible tener una instancia de un composable function en tu view model. No es posible porque al final eso está en la composition, está en la UI hierarchy y una interfaz también sería un poco rara porque no, Jetpack Compose es declarativo, no tiene ese sentimiento, esa sensación de callback, no tiene ningún tipo de callback. Lo único que hace es recompose. Entonces no tendría mucho sentido una arquitectura MVP con compose. Entonces, si estás en ese caso, sí que es verdad que a lo mejor te tendrías que ir a MVVM o UDF, que es Unidirectional Data Flow. Puedes aprender más en la documentación de arquitectura, en el que al final lo que expones a la UI es un stream de cambios en el UI state. Ujú. Muy interesante. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando del Manu del pasado, el Manu del presente. ¿Y qué hay del Manu del futuro? ¿Dónde te ves de aquí unos años? ¿Qué es lo que piensas que te va a deparar lo que venga? Pues no me lo he planteado así mucho. Espero seguir por aquí en la empresa. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo con mi trabajo, los proyectos en lo que estoy involucrado. La verdad es que me encantan. Y intento un poco, voy a intentar, no sé, seguir este ritmo. Pues eso, ganarme también un poco la confianza de la comunidad, que tengan la confianza para decirme qué funciona, qué no funciona. Estamos, o sea, siempre abiertos a feedback. Cualquier cosa, cualquier tema que necesitéis, ya sabéis que podéis contar con nosotros. Y bueno, ahora mismo estoy como liderando ciertos proyectos en Android, sobre todo arquitectura, pero también un poco las librerías más user-facing de Jetpack, como puede ser Navigation, ViewModel y demás. Entonces estamos también un poco viendo cuál es el futuro de todo eso, que es muy interesante. Y bueno, no sé si algún día, pues cogiendo más responsabilidad, no sé hasta dónde se podría llegar, pero eh, yo no me preocupa mucho, estoy intentando disfrutar el presente. eh, Creo que me gusta resolver los problemas reales que tienen los desarrolladores, por eso también me interesa escuchar vuestro punto de vista, qué es lo que no funciona y demás, como estaba diciendo antes, para al final, o sea, los 4 años que llevo, que no son muchos, pero bueno, han sido trabajar temas que yo creía que iban a tener un impacto directo en los usuarios, en los desarrolladores Android.
Dependency Injection con Hilt era algo que me gustaba mucho, con rutinas y programación asíncrona también, Compose, arquitectura, es algo que, no sé, que pienso que me llama mucho, que puede tener un impacto que puede hacer la vida de los desarrolladores mucho más fácil y la verdad es que eso me llama más. Y en el tema de como liderar un proyecto, al final es mucho mejor porque tú solo puedes hacer ciertas cosas. Pero si tienes a un equipo detrás, si tienes a más gente colaborando, al final se pueden conseguir muchísimas más cosas y un poco pensar en cómo esos proyectos y temas más abstractos, más complicados y cómo es el futuro, poder conducir a Android y a los desarrolladores a un futuro mejor y más fácil, la verdad es que me apasiona mucho. Y tanto. Y desde luego influencia, vamos, pero a muchísima, muchísima gente. Bueno, y yo personalmente en la formación que imparto, el plan Impulso Android, que sepas que todos los proyectos están con Jetpack Compose y con Hilt. Vamos, y Ajá. es como que cada proyecto es un mundo, pero bueno, yo digo, oye, lo podemos hacer con esto, con tal, esto, al final no sé por qué, pero todos los proyectos salen ya con Jetpack Compose y con Hill de base, Ujú. porque es que, vamos, es una maravilla. Otra cosa que quería decir respecto a, muy relacionado, que al final veo, por ejemplo, cuando voy a conferencias o cuando estoy por ahí, como a que la gente le da un poco de respeto acercarse a nosotros o a otros desarrolladores y hablar. No os preocupéis, hablar entre vosotros, sacar temas de discusión, acercarnos también a la gente de Developer Relations, porque muchas veces veo como la gente como que te mira, está ahí en plan, es que no quiero molestar, no, no molestáis, o sea, sin ningún problema, venir a contarnos vuestros temas, vuestros problemas, vuestras preocupaciones, qué queréis que mejoremos, porque al final también estamos un poco para eso. Y si no tenemos ese el community sentiment que hay detrás y qué es lo que vosotros pensáis, nos lo ponéis un poco más difícil nuestro trabajo. Sí, es como un poco la voz del pueblo, ¿no? La, Sí, la, la voz exactamente. la voz Estamos del aquí. pueblo. Sí, muchas veces estamos ahí de Devil's Advocate, intentando sacar ahí la puntilla a todo, pero no, al final tenemos que defender sobre todo. Es un poco trabajo invisible, pero cuando Ujú. nosotros vemos nuevas APIs que se están cociéndose, que se están trabajando, nosotros nos ponemos en vuestros zapatos y decimos, es que la comunidad no va a utilizar esto como vosotros pretendéis. Habría que intentar hacerlo de otra manera o a ver si hay, no sé, como otra solución que pueda ser más fácil de utilizar. Como que al final intentamos ahí meter un poco de presión para que el resultado sea mejor. Ujú. Muy guay. Ay, se me olvidaba. Eh, ¿Nos recomiendas algún libro sobre Android, sobre la programación, de lo que quieras? Libro, a ver. No soy yo mucho de aprender programación en temas de libros. Cuando leo normalmente es un poco, bueno, aparte de que me llaman friki y demás, porque al final siempre estoy leyendo un poco libros raros, un poco también de crecimiento personal. De programación como tal no suelo aprender en libros. Yo tengo otra Ajá. manera de al final más práctica. Pero sí que es verdad que me leí un libro hace poco que me marcó. Voy a intentar no tirar los Ujú. muñecos Android. Este se llama The Culture Map, Ajá. Ajá. que no es nada de programación y que te da un repaso sobre las distintas culturas del mundo y cómo esas culturas tocan temas en el entorno de trabajo, ¿no? O cómo, por ejemplo, una cultura es más explícita o más implícita a la hora de contarte algo. O si deja más cosas en el aire, como que te ayuda un poco a comprender esas culturas con las que trabajamos, o al menos yo, prácticamente de manera diaria, y a la hora si dan feedback de manera más ruda o más polite, como que eso te ayuda un poco también en ser más empático, ponerte en el lugar de la otra persona y decir, es que no me lo está intentando decir de una manera mala, es simplemente su cultura.
Algunas claro. veces eso se utiliza, eso ya es un poco controversial, se utiliza como excusa. No, es que su cultura es así y por eso es así. No, no. Hay un balance ahí que está bien conocerlo. Por eso te decía, cuando das Interesante. feedback, al final el takeaway que me llevo del libro es que es relativo, porque una cultura para ti puede ser más, no sé, más rude o más agresiva a la hora de dar feedback y otra puede ser menos, pero porque tú estás en una posición y tu cultura hace que tú veas esa comparación. Porque si tú estuvieras en esa cultura, la comparación sería de otra manera. Entonces, al final, eso, ser un poco más empático, relativizar un poco más diciendo, es que es posible que no lo haga con mala intención, ¿no? Y este Ujú. libro me ha encantado mucho porque me ha ayudado a entender todas las culturas en las que vivimos en el mundo. Y al final nosotros pues hablamos con gente de los 4 o 5 continentes. La Ujú. Antártida no sé si habrá muchos desarrolladores. Pero bueno, algunos, a lo mejor algunos hay. Sí, creo que en la Antártida se inventaron aquello del cold freeze. Madre mía, qué chiste más malo. Esto después habrá que cortarlo en la... Bueno, No, 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 la- eso tiene que estar. sí, 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 no, Muy eso se bueno. queda. La Ah, verdad es que el tema de lo de que cada cultura lo de una manera, que es verdad, es verdad. A veces, a mí me han dado feedback un poco de que de los españoles, bueno, en general, decía como que no hablábamos claro, no decíamos las cosas claras, no que nos íbamos mucho por los cerros de Úbeda. Y digo, bueno, entonces yo ya me voy por no sé por dónde. Y es verdad, y otros como que mm, son más directos, sobre todo la cultura anglosajona, son más claros, más pam, 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 pero mm, bueno, que no depende solo de la persona, sino que es muy cultural. Ujú. sí. Y de hecho, también en el libro toca tanto cultura anglosajona, tanto de Norteamérica como de Gran Bretaña, como que incluso hay diferencias y es muy interesante, lo recomiendo. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna formación? Formación, bueno, ya que estamos con lo de Compose, ahora hace poco ha salido el Compose Camp, que es un poco está intentando promocionar Google el tema de que estos pathways que tenemos de Compose de aprendizaje que se lleven a sitios locales. Sé que había muchos en Asia, en Europa creo que también hay unos cuantos, para aprender Compose de manera grupal. Ujú, Cualquier información que sea sobre Compose la recomendaría. ujú. Muy interesante. Bueno, queda una última pregunta, que es ¿a quién recomendarías que viniera aquí al podcast en un futuro episodio? Vale, está pensando, ¿eh? Tengo varias personas, pero yo diría Pablo Guardiola. Ujú. Está Vale. trabajando en Mapbox Ujú, y creo que sería interesante porque él trabaja en SDKs y normalmente siempre que hablamos de SDKs, por ejemplo, desde Google, desde dentro de nosotros, no tenemos demasiado guidance. Y siempre nos están bombardeando con da guidance para SDKs y demás, cómo hacer best practices. Al final, como tampoco no estamos muy involucrados en el tema y no tenemos experiencia real con el producto desde nuestro equipo, nos es complicado un poco imaginar eso. Entonces, nosotros también aprendemos mucho de gente de fuera y estoy seguro de que Pablo haría un papel buenísimo. ujú. Sí, de hecho, no eres el primero que lo recomienda, así que ya Te puedo vamos a... recomendar a otra persona también si quieres. Por supuesto, por supuesto. Dime. Otra, una persona que me ha llamado la atención, probablemente no se lo espere, me ha llamado la atención durante estos años, meses, es Javier Segovia, que está muy activo en Slack y no sé cómo hace para estar ahí. Estamos hablando antes del síndrome del impostor y demás. No sé cómo hace para estar en todo este hombre. Eh, Sí, sí, sí. es increíble. Es curioso También te lo han porque es... propuesto, ¿no? Sí, sí, pero es que aún no, pero aún no, en el momento que estamos haciendo esto, aún no ha salido. Ah, Pero sí, 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 sí. Y de hecho, vamos, me parece, vamos, tanto Pablo como Javi que va a estar genial. Muy guay, pues sí. muy buenas recomendaciones.
Muy bien, pues estamos ya prácticamente al final de esta entrevista charla. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos, he aprendido un montón, un montón. La verdad es que estoy seguro que muchísima gente, de toda la gente que está escuchando durante todo este episodio, estará con ¡wow! O sea, es esto, mira esto, que no lo tenía tan claro, esto tal. O sea que es muchísimo valor. Muchísimas, muchísimas gracias, Manu. Y nada, ahora, antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente? No, primero, nada, muchísimas gracias a ti, Gaby. Yo encantadísimo de estar en este pedazo de podcast y de plataforma que estás creando, que la verdad es que, no sé, un mérito enorme. Darte la enhorabuena también. Y encontrarme, normalmente estoy en Twitter, aunque, bueno, ahora gente se está moviendo un poco a Mastodon también. Es verdad. El handle es Manuel VICNT. Pero bueno, al final prefiero que me encontréis, si me encontréis en algún sitio de manera física, eh, yo no tengo ningún problema a la hora de irnos a tomar una cerveza, cualquier cosa, a charlar con todo el mundo. La verdad es que me lo paso genial. Me lo he pasado genial en esta charla. Muchas Ujú. gracias por hacerla tan amena también. Y bueno, ahí en Slack, no sé, por Twitter, cualquier sitio me podéis encontrar. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. La verdad es que, vamos, encantado y súper agradecido, Manu. Un Así placer que, por mi parte. Muchas gracias. venga, nos vemos a la próxima. Nos vemos.